dialogando con el padre Raúl Sánchez. Hoy existen diferentes formas de pensar, diferentes enfoques frente al mundo y frente a diferentes tópicos y realidades de nuestra propia historia. De la misma manera con la religión. Existen diferentes enfoques, realidades que nos muestran la manera en que el hombre llega a compenetrarse con Dios. Y todo hombre busca la verdad. ¿Y por qué tenemos que buscar a Dios? ¿O por qué Dios siempre como que entra e interpela a la realidad humana, al ser humano? ¿Por qué? Porque el ser humano es trascendente. El ser humano de por sí es espiritual, incluso el ateo. El ateo es un ser espiritual. Su fe está en que Dios no existe. Su fe está en que él puede hacer las cosas por sí mismo, por sus propias capacidades, por su intelecto, por su razón. Ese es su Dios y de ahí no lo saca nadie. Y va a defender su posición y hacen simposios, seminarios, congresos, encuentros, ¿no?, para sostener la realidad de su no creencia. O sea que creen en algo, en no creer. Y se afanan y escriben libros y escriben textos y van a universidades y exponen la temática atea, etcétera, etcétera. Se fundamentan en la ciencia, en la razón. Entonces vemos que estas personas que dicen no creer, pues de todas maneras creen en que no creen. Creen en que son ellos los que se abastecen y los que pueden dar razón a las cosas que nos circundan, ¿no? Es el hombre. O sea que creen en algo. De todas maneras, el ser humano es trascendente. Ahora la cosa es, ¿qué Dios es? ¿Qué Dios es el que nos puede orientar verdaderamente? Porque hay múltiples de dioses. Entonces tenemos que encontrar la verdad de ese Dios. Cualquiera que tenga un poco de sentido común puede respetar que alguien crea en una piedra. Eso se puede respetar, ¿no? Jamás se va a burlar uno de alguien que crea en una piedra, ni vamos a hacer mofa de una persona que crea en un monigote y que diga que ese es Dios. No, ni más falta, creo que la falta de respeto no cabe aquí. Pero eso no quiere decir que el hecho de que yo no le falte respeto a esa persona y más bien respete su posición, su fe frente a que adora una piedra, eso no quiere decir que el que adora la piedra esté en la verdad. Porque aquí aparecen situaciones y realidades muy profundas y muy serias. La gente hoy confunde el hecho de respetar una posición teísta, ¿no?, con el hecho de que ese respeto quiere decir que esa persona está bien, y no es por ahí. Entonces, estos prolegómenos iniciales que estoy diciendo en este instante es para sostener la realidad de cómo hablar con un hereje, cómo hablar con alguien que es ateo, cómo hablar con alguien que cree en el Dios cristiano, pero con una perspectiva distinta a la católica, es decir, con los protestantes. Cómo entrar en diálogo con personas que han desdibujado la misma realidad de Dios, se han hecho sus propios dioses, se han hecho sus propios esquemas mentales sobre Dios, se han hecho criterios filosóficos sobre Dios, etcétera, etcétera. De hecho, han desdibujado la realidad de Cristo Jesús, ¿no? ¿Cómo dialogar con estas personas? ¿Cómo dialogar con aquel que de pronto fue cristiano católico y hoy está diciendo cosas que riñen con esa enseñanza del Dios cristiano en la Iglesia Católica? Creo que la postura más sabia es el diálogo. El diálogo. No se trata de centrar uno la posición, yo soy católico y aquí el que digo esto soy yo y punto y se acabó. No creo que es buena idea eso. Creo que hay que entrar en profundo diálogo. Y yo creo que eso lo quiso el ecumenismo, ese movimiento que salió del Concilio Vaticano II llamado la Unitatis Reintegratio. Eso lo tenemos que tener bien claro, que eso es el ecumenismo. El ecumenismo es el diálogo con personas que profesan la fe en Cristo Jesús. Eso es ecumenismo. Emanado del Concilio Vaticano II
en un documento llamado Unitatis Reintegratio, es decir, la integración, la unidad, ¿no?, de los cristianos. Vuelven los cristianos a integrarse, a unirse a la iglesia de la cual salieron. Por eso, Unitatis Reintegratio. Vamos a reintegrarnos en la unidad, ¿no?, otra vez, en virtud de ese diálogo, de ese encuentro, de ese abrazo, de esa fraternidad. ¿Okay? Entonces, eso es el ecumenismo. ¿Qué cosa distinta es el diálogo interreligioso, la nostra aetate? La nostra aetate es otra cosa, ¿no?, que también es emanado del Concilio Vaticano II, pero que no se puede confundir con el ecumenismo. Vuelvo a repetir, el ecumenismo es el diálogo entre personas que profesan la misma fe en Cristo Jesús. Llámense ortodoxos, católicos, protestantes. Entre los protestantes, pues todo ese montonón y colorido de grupos protestantes, ¿no?, calvinistas, adventistas, luteranos, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se llama? La nostra aetate eso no es una cuestión ecuménica, no, eso es un diálogo entre personas o grupos que profesan una fe distinta a la cristiana. Estos son los judíos, estos son los budistas, estos son los musulmanes, los hinduistas, etc. Entonces, con unos es con los credos no cristianos, es para que nos conozcamos, para que cada uno expongamos por qué creemos y en quién creemos, y que a través de ese diálogo se llegue a establecer la verdad de Dios, que obviamente nosotros los católicos decimos que es Cristo Jesús. Pero, y vamos a respetar la posición teísta de estos credos no cristianos, pero a través de un diálogo respetuoso vamos a conocer nuestra cultura, nuestras maneras de enfoque, nuestras cosmovisiones y nuestra realidad de Dios. Eso es la nostra aetate, eso no es ecumenismo, eso es un diálogo interreligioso. El ecumenismo es con los grupos que son cristianos. No mezclarlos, porque al mezclarse se hace un batido impresionante y la gente piensa que eso es ecumenismo. No, creo que es necesario volver al Concilio Vaticano II, hacer la relectura pertinente de esos dos documentos, la nostra aetate y la Unitatis Reintegratio. Una cosa sí queda bien claro, es que nosotros los creyentes católicos no podemos cerrarnos, ¿no?, cerrarnos de una manera sectaria, ¿no?, y no escuchar, ¿no?, a aquellas personas que de pronto han caído en herejía, porque no es sano. Precisamente el Concilio Vaticano II lo que quiso precisamente eso, aquellos que han caído en herejía. ¿Y quiénes fueron los que cayeron en herejía? Por ejemplo, los luteranos, cuando empezó el protestantismo. Y cuando se estableció el Concilio Vaticano II, que yo creo que ha sido una inspiración maravillosa por parte del Espíritu Santo, es precisamente llegar a hermanarnos para lograr lo que el Señor ha querido y que está en su palabra, que todos sean uno, así como mi Padre y yo somos uno. Pues muy bien, entonces hay que dialogar con los herejes, hay que dialogar con aquellos hermanos que están en herejía. No tildarlos y decir que son herejes y porque están en herejes, no. Es mirar cómo hace uno para sanear esa herejía, comprender su situación, porque así fue el Concilio Vaticano II. Y por eso, desde aquella época, de 1965 para acá, se han hecho unos trabajos ingentes, enormes, de diálogos, de encuentros para ver si, y ellos son los herejes. Y es la Iglesia Católica la que propuso ese diálogo, porque ellos son los herejes, ¿no? ¿Qué tal que la Iglesia Católica, no te vamos a dialogar con esos herejes, porque son hijos de Martín Lutero? Sí, precisamente, porque son hijos de Martín Lutero, porque han caído en herejía. Entonces hay que entablar ese diálogo y ese acercamiento con mucha sabiduría, con mucha caridad, con mucho respeto, para que estos hermanos vuelvan a la iglesia. Creo que no es sensato, ¿no?, ni sano tener una postura radical de rechazo y decir estos son los herejes, y como herejes entonces vamos a tildarlos de aquí y de allá. No, vamos a tratar el ecumenismo, que lo que busca es tratar de comprender su herejía,
No aceptar su herejía, no, no, no. Comprender su herejía para hacerles ver, porque una vez comprendiendo por qué son herejes, hacerles ver dónde está su error de una manera seria, una manera académica, de una manera que puedan ofrecer los elementos, ¿no? Y todas las condiciones de posibilidad para hacerlos ver en dónde se han equivocado y cómo hacerlos regresar, retomar el rumbo de regreso a casa. Es un trabajo bastante complejo donde nosotros tenemos que utilizar la cabeza, ser menos apasionados, ser más centrados y más caritativos. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.